Los niños pueden pasar a sus aulas de escuela bíblica y nos vamos preparando en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículos del 4 al 15. En el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículos del 4 al 15. Antes de comenzar, quisiera que oráramos y le pidiéramos al Señor que nos ayude en este tiempo a compartir su palabra y a estar listos para recibir su palabra. Oremos. Padre, Señor, gracias te doy por este día. Gracias por este tiempo, Señor, que me permite compartir tu palabra, Señor. Te pido que prepares nuestras vidas, Señor, y ayúdame a mí a compartir tu palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús y gracias te doy, Señor. Amén y amén. Entonces estamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículos del 4 al 15, y vamos a ver la parábola del sembrador. Antes de comenzar, les quería decir que Jesús se encuentra en su segundo año de ministerio y es aquí donde grandes multitudes le siguen. En este año, Él tiene su base de operaciones en Capernaum. Capernaum es una ciudad marítima de la provincia de Galilea. Desde aquí Jesús se traslada a los diferentes lugares para compartir el Evangelio. Él lo hace cruzando el mar de Galilea o el lago de Galilea. En el Evangelio de Lucas, en este capítulo 8, nos narra cómo una gran multitud vino a Jesús de diferentes lugares, vino a buscarle, y Él les predicó el Evangelio, les predicó la palabra de Dios, pero ahora lo hizo de una manera diferente, lo hizo por medio de parábolas, y esto tiene un propósito. Aquellas grandes multitudes que seguían a Jesús, aquellas grandes multitudes no creían en Él como el Mesías, no creían en Él como el Hijo de Dios, no creían que Él era Dios encarnado, le rechazaron. Entonces es debido a esto que Jesús les habla por medio de parábolas, porque estas personas tenían sus corazones endurecidos por el pecado. Algunos habían creído solo de una manera superficial y otros estaban afanados, ahogados en los afanes. Por eso la palabra de Dios no dio fruto en sus vidas. Entonces vamos a leer esta parábola del sembrador. En el versículo 4 nos dice: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Entonces Jesús narra aquí esta parábola del sembrador, pero antes de eso nos dice que grandes multitudes le seguían. Juntándose, dice el versículo 4, juntándose una gran multitud. Entonces se reunió una gran multitud para buscar a Jesús. El adjetivo que utiliza aquí para gran es polus, que significa o que describe a muchas personas, una gran cantidad de personas una gran cantidad, ¿cómo decirlo? Muchos en cantidad y en alcance, así lo podemos decir. De hecho, cuando Jesús alimentó a las 5,000 personas, ¿verdad? Eran más de esas personas. Entonces una gran cantidad de estas personas venían a buscar a Jesús. El Evangelio de Marcos también nos dice que Jesús comenzó a enseñar desde una barca por la gran cantidad de personas.
Lo mismo sucedió en la pesca milagrosa en Lucas capítulo 5. Jesús entró en la barca de Pedro para enseñar desde ahí porque gran cantidad de personas le buscaban. En el versículo 4 nos dice, y los que de cada ciudad venían a él. Estas personas venían de diferentes lugares. También el Evangelio de Marcos nos dice que venían de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de Tiro y de Sidón. Entonces, estos lugares que eran lugares lejanos, nos dice hasta dónde la fama de Jesús había llegado. Y estas personas venían porque habían oído de las grandes cosas que hacía Jesucristo. Ahora, estas personas venían a Jesús, pero Jesús les habló por medio de parábolas. Y en el versículo 4 dice, y les dijo por parábola. La parábola es una palabra compuesta que está compuesta de esta siguiente forma: para, que significa junto a, y balo, que significa lanzar. Entonces la parábola es una narración ficticia, simbólica, que se usa o que se pone al lado de la verdad que se está enseñando. Es una comparación que nos ayuda a aclarar la enseñanza. Por ejemplo, en Mateo 13:44, Jesús compara el reino de los cielos con un tesoro escondido. Entonces, si ustedes van a Mateo 13:44, nos dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Entonces, Jesús está comparando el reino de los cielos con un tesoro escondido. Y eso es la parábola, una comparación. Y lo que está enseñando aquí es el valor que tiene el reino de los cielos, el gran valor que tiene el reino de los cielos, lo cual muchas personas dejan todo para buscar el reino de los cielos. Jesús comienza a enseñar por medio de parábolas, y tiene una razón de todo esto: es que la gran cantidad de personas que seguían a Jesús no lo hacían porque creyeran en Él, no creían en Él como el Mesías, como el Hijo de Dios, sino que muchos seguían a Jesús por conseguir un beneficio. Juan 6:26 nos dice que Jesús les dijo: me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Todas estas personas no creían en Jesús. De hecho, a Jesús lo tenían como un gran profeta, pero no como el Hijo de Dios, no como el Dios encarnado. En Mateo 16:13 al 16, Jesús le hace una pregunta a sus discípulos y les dice: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, aquí podemos ver la diferencia entre las personas que seguían a Jesús y sus discípulos, ¿verdad? Sus discípulos verdaderamente habían creído en Jesucristo, y los otros que también le seguían, pero no creían en Él como el Mesías, como el Hijo de Dios. Estas personas habían endurecido su corazón y no habían creído en Jesús ni en su palabra. Entonces Jesús explica el porqué de esto en la parábola del sembrador. La parábola del sembrador describe una actividad que era común en Galilea. Galilea era una zona agrícola donde era común esta actividad de sembrar. Y con esta sencilla narración Jesús nos dice qué ocurre en el corazón de las personas cuando la palabra de Dios es esparcida. Nos dice qué ocurre en sus corazones y nos dice por qué las personas rehúsan creer en Jesucristo. Primero nos dice aquí del versículo 5 al versículo 8: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó entre piedras y nacida se secó porque no tenía humedad.
Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Entonces Jesús aquí nos narra la parábola del sembrador y nos da dos elementos, que es la semilla y los terrenos, ¿verdad? Entonces nos habla de 4 diferentes terrenos. Primero dice, junto al camino. ¿Y qué dices junto al camino? Dice que fue hollada y las aves del cielo la comieron. Sobre la piedra, dice que y nacida la planta se secó porque no tenía humedad. Entre espinos nos dice que nació la planta entre los espinos y junto con ella los espinos y la ahogaron y no dio fruto. Y la buena tierra, dice, nació y llevó fruto a 100 por uno. Ahora, ¿cómo se sembraba en ese tiempo? Es bien interesante cómo se sembraba, porque dice que primero vamos a ver el sembrador y la semilla. El sembrador llevaba la semilla en un saco grande sobre un asno. Él también llevaba una bolsa de cuero debajo de su brazo, la cual llenaba de semilla del saco grande. Y la semilla se esparcía sobre toda la tierra y luego se cubría por medio de un arado. Entonces era frecuente que el labrador o el sembrador, mejor dicho, saliera esparciendo la semilla por todo el campo y detrás de él fuera alguien de la familia o un siervo con un arado tapando con la tierra la semilla. Y este era el proceso para sembrar. Pero también nos dice qué sucede con la semilla que cae junto al camino. Entonces no había muchos caminos en ese tiempo como lo hay ahora aquí en nuestro tiempo. Los caminos que había en ese tiempo eran caminos que construyeron los romanos y estas conectaban con lugares importantes. Pero los caminos de los cuales habla aquí eran simples senderos donde pasaban las personas y donde también pasaban los animales, y estos senderos o estos caminos dividían los campos, no tenían cercas también. Las personas cruzaban a pie o por medio de camellos o por medio de asnos. Estos caminos también eran cedidos por los dueños para uso público. Así que la semilla podía caer en este suelo. Y lo que pasaba era que los animales o las personas pisoteaban la semilla. Este suelo también era un suelo duro y no apto para la siembra. También está la semilla que cae junto a los pedregales. Y la idea de aquí no es una tierra llena de piedras así que brotan por todo el exterior. No, es una capa de tierra pequeña que cubre un montón de piedras o un pedregal abajo, ¿verdad? Esa es la idea. No es que no tuviera tierra, sino que tenía una capa muy delgada de tierra y no era apta para sembrar porque el grano caía ahí, ¿verdad? Nacía pronto y no tenía raíces profundas y por lo tanto se secaba por la poca profundidad, no llegaba a dar fruto. Y ustedes pueden ir aquí a Linaca, pueden viajar aquí a Linaca y ustedes pueden ver este tipo de terreno ahí, o pueden ir a Orocuina también, ¿verdad? Y pueden ver este tipo de terreno que es con mucha piedra. Pero también está la semilla que cayó junto a los espinos. Y en Palestina, en Siria y también en Choluteca existen muchos arbustos espinosos. Ahora, el agricultor no tenía el cuidado de quitarlos y esto es por una razón, porque en el verano él utilizaba estos arbustos como leña para hacer fuego y para cocinar. Entonces, por eso el cultivo podía caer en estos espinos y ellos ahogaban. La semilla podía caer en estos espinos y nacer, pero la ahogaban por los muchos espinos. La semilla también podía caer de hecho tenía que caer en buena tierra, ¿verdad? Y los agricultores de estos tiempos
generalmente tenían muy pocas ganancias de la semilla que sembraban. ¿Y por qué era esto? Porque utilizaban métodos primitivos para sembrar. Pero había algunos lugares que eran buena tierra, que preparada esa tierra y sembrada la semilla, daba lo que menciona aquí, a 100 por 1. Por ejemplo, Isaac sembró en una parte del Neguet, al sur de Canaán, y nos dice en Génesis 26:12, y sembró Isaac en aquella tierra, y halló aquel año a 100 por 1. Entonces había una tierra que era bien fértil, la cual bien preparada y sembrada daba fruto a 100 por 1, y no solo a 100 por 1, sino a 60 por 1 o a 30 por 1. Ahora, ¿qué nos quiere enseñar nuestro Señor Jesucristo? Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero nos dice también el propósito de las parábolas. En el versículo 9 nos dice, y antes de eso nos dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Y esta es una forma de retar a las personas. Lo que el Señor estaba diciendo, aquel que tiene interés se va a acercar a mí para aprender, y aquel que no lo va a hacer. Ahora vamos a ver en el versículo 9, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Entonces, ¿quiénes fueron los que se acercaron a nuestro Señor Jesucristo para aprender? Fueron los discípulos. Las personas, muchas de las otras personas no se acercaron a Él. Como vemos, los interesados eran aquellos que eran verdaderamente los discípulos. Las otras personas solo escucharon y se fueron. En el versículo 10, Él les dice, y Él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Entonces, cuando aquí dice, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino, los misterios del reino se refiere a verdades espirituales que fueron ocultas en el Antiguo Testamento, pero que ahora han sido reveladas por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, Pablo decía que oraran por Él. En Efesios 6:19 Pablo dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Pablo pedía que oraran por Él para dar a conocer el misterio del Evangelio, y esto era algo oculto en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se nos revela que nuestro Señor Jesucristo fue a una cruz, que el propósito de Él era ir a la cruz y morir por nuestros pecados, pero eso era algo que nosotros, que no sabían en ese tiempo, era algo oculto en el Antiguo Testamento, pero que nos fue revelado en el Nuevo Testamento por medio de nuestro Señor Jesucristo. También aquí dice, a vosotros os es dado. ¿A quiénes les fue dado el comprender estas verdades espirituales? A los discípulos. A los discípulos. Nuestro Señor Jesucristo le está diciendo que los que tenían este privilegio no eran todas las personas, sino aquellos que eran seguidores de nuestro Señor Jesucristo, aquellos que habían creído en Él como Mesías, como el Señor, como el Salvador, como el Hijo de Dios. ¿Y por qué? Porque las demás personas estaban endurecidas en su corazón. Las demás personas estaban endurecidas en su corazón. De hecho, en Mateo 13 nos dice claramente cómo estaba el corazón de estas personas. Si ustedes van a Mateo 13, me acompañan. Mateo 13, versículo 10 en adelante. Nos dice así: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas,
porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Estas personas tenían su corazón endurecido por el pecado, endurecido, y no habían creído en Él. Pero las parábolas no solamente aclaran una enseñanza, sino que también ocultan la verdad de aquellos que no quieren escucharlo. Jesús utilizó esto para que aquellos interesados pudieran ir y aprender. Pero aquellos que no querían escuchar la parábola o las parábolas no iban a entender y no querían, de hecho, porque su corazón, aunque Jesús les enseñara directamente y les dijera acerca del reino de Dios, les hablara la palabra de Dios, les dijera que Él era el Mesías, les dijera que Él era el Hijo de Dios, no iban a creer. También es una forma de mostrar la misericordia, porque a mayor revelación también hay mayor condenación. Entonces Jesús esconde estas verdades a las personas que no quieren creer, y explica la parábola del versículo 11 al 15, nos explica esta parábola y nos dice: esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. En otro evangelio dice: el sembrador es el que siembra la palabra. Entonces está el sembrador y está la semilla. El sembrador es el que siembra la palabra de Dios, el que predica la palabra de Dios, el que comparte la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Y luego comienza a hablar de los terrenos, ¿verdad? O de los corazones de las personas. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de junto al camino habla de un corazón endurecido por el pecado. Rechazan la palabra de Dios. La palabra de Dios no penetra en sus corazones. Un ejemplo de esto es el pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Cómo ellos endurecieron su corazón y no creyeron a Dios, y no creyeron su palabra, y no creyeron a lo que habían visto, no creyeron a todo lo que Él les decía. Y por eso estuvieron vagando en el desierto por mucho tiempo. Cuando hablamos de corazones endurecidos, hablamos de corazones que escuchan el evangelio de Dios, que escuchan el evangelio y no hay ni frío ni calor, no hay nada, no cambian su vida, no es transformada su vida. La palabra de Dios en ese suelo tan duro no penetra. Escuchan del juicio de Dios y tampoco, ni frío ni calor, porque no quieren dejar su pecado, están endurecidos por el pecado. Y no necesariamente son personas ateas, son personas como los escribas y como los fariseos que esperaban la venida del Señor, esperaban la venida del Mesías, pero cuando llegó el Mesías no creyeron en Él, no creyeron que Él era el Hijo de Dios. Y no solo eso, sino que también lo crucificaron, le mataron. Esperaban al Mesías, y cuando llega el Mesías ellos no creen en Él y le crucifican. Entonces tienen la mente cerrada a toda la verdad de la palabra de Dios. Escuchan la palabra de Dios y no la creen. Escuchan acerca de que Jesucristo es el Señor, es Dios, y no lo creen. John MacArthur nos dice en el comentario al Evangelio de Lucas: puesto que los corazones endurecidos por el pecado de aquellos que rechazan de manera permanente el Evangelio son insensibles a la verdad de Dios, viene el padre de ellos, el diablo, y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Satanás hace esto por medio de falsos maestros
por medio de la vergüenza, por medio del temor, por medio de identificarse con Jesucristo y por medio de que ellos tienen amor al pecado. Ahora la pregunta aquí, tú estás aquí el día de hoy y yo te pregunto, ¿es tu corazón así? ¿Escuchas el Evangelio de Dios? ¿Escuchas que Cristo Jesús murió en una cruz por tus pecados? ¿Y tú no respondes a eso? ¿Escuchas acerca del juicio de Dios si no hay un cambio en tu vida? Entonces yo quiero animarte. ¿Es tu corazón así? Pide al Señor que cambie nuestros corazones. Pero también está la semilla que cayó sobre la piedra. En el versículo 13 dice: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Estos son los que hacen una profesión de fe superficial. Oyen la palabra de Dios, reciben la palabra de Dios con gozo, con alegría, pero es de corta duración porque al momento de haber pruebas no perseveran. Y es interesante, no es el gozo lo que va a ver si una persona es un creyente o no. No es el gozo, no es la alegría, no es eso, sino más bien es si permanece, si realmente permanece aún en medio de las aflicciones. Estas son personas que llegan, buscan a Dios por motivos equivocados. Puede ser que estén experimentando una relación rota, un divorcio, la muerte de un ser querido o la pérdida de empleo, o que les han diagnosticado con alguna enfermedad grave. Y ellos esperan que Dios solucione su problema, Dios resuelva su problema. Y cuando no sucede eso, entonces se desaniman y dejan, porque no ha penetrado la palabra de Dios en sus corazones. No han creído verdaderamente en Jesús, que Él es el Hijo de Dios, Él es Dios encarnado, que murió por nuestros pecados. Buscan a Jesús por los motivos incorrectos. Pero ¿cómo podemos conocer a estas personas? Las podemos conocer si permanecen o no permanecen. Aquel que permanece, aquel verdadero creyente, va a permanecer, y aquel que no es creyente no va a permanecer. Y Primera de Juan 2:19 nos habla sobre esto. Si me acompañan en Primera de Juan 2:19. Dice así, Primera de Juan 2:19: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. En medio de las pruebas, las personas que no son verdaderos creyentes no van a permanecer. Todo lo contrario es con aquellos verdaderos creyentes que en medio de las pruebas y en medio de las situaciones difíciles permanecen y son fortalecidos en medio de las pruebas. Las pruebas más bien ayudan a su fe. Pero aquellos que no van a salir. Al final podemos identificar si estas personas permanecen o no permanecen. Ahora, también están los que caen entre espinos. Dice el versículo 14: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Estas personas parecen buena tierra, no es una tierra dura, no es un suelo rocoso, es una tierra profunda, pero tiene un problema, tiene impurezas. ¿Y a qué se refiere con impurezas? Son afanes, engaños de las riquezas
y buscan los placeres de la vida, que esto ahoga lo que es la palabra de Dios. Ahoga la palabra de Dios. Son personas que con un ánimo inconstante. Cuando me refiero a un ánimo inconstante es que tratamos de hacer un estudio con esa persona y no puede por su tiempo. Tiene tantas cosas en su vida, tantos afanes, que no puede completar ni recibirnos para hacer un estudio. Son personas que no solo no hacen un estudio, sino que también en algunos momentos deciden ni siquiera venir a la iglesia porque tienen otras cosas, otras actividades. Tal vez salen de vacaciones en un momento cuando estamos viniendo a la iglesia. Deciden, les dan prioridad a otras cosas más que al Señor. Cosas temporales como anhelos, deseos, ambición, profesión, casas, autos, prestigio, relaciones, fama. Siempre hay algo que está impidiendo que la palabra de Dios entre en sus corazones. O sea, siempre es ahogada la palabra de Dios por otras cosas. Un buen ejemplo de esto es el joven rico que se acercó a Jesús y que le preguntó: ¿qué haré para heredar la vida eterna o para tener la vida eterna? Y cuando escuchó la respuesta de Jesús, cuando Jesús le dijo los mandamientos, sabe, ¿verdad? Pues él les dijo: yo los he cumplido. Pero también le dijo: pues una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. Y entonces este hombre rico, este joven, no pudo dejar sus cosas, porque para él eran más importantes, más valiosas sus cosas, sus posesiones. Entonces la pregunta es: ¿qué es lo más valioso para ti? ¿Qué es lo más valioso? El Señor no nos prohíbe tener riquezas o cosas, no nos prohíbe, y no nos prohíbe que las disfrutemos, pero también un verdadero creyente sabe que su prioridad, la prioridad para él es su Señor. La Biblia dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. También en Marcos capítulo 10, versículos 17 al 23 nos dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿qué es más importante para ti? Si para ti es más importante las cosas materiales o lo que ofrece este mundo, hay que evaluar nuestro corazón si realmente tiene todas estas cosas, estos afanes. Si es un corazón que está lleno de espinas, de impurezas, de cosas que ahogan la palabra de Dios. Y por último tenemos la buena tierra. En el versículo 15 dice: más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces son personas que oyen la palabra, entienden la palabra, retienen la palabra y dan fruto en diferentes niveles, diferentes grados, fruto al 30, a 60 o al 100 por uno. Son personas que escuchan el evangelio, lo entienden, porque Dios ha hecho una obra en sus vidas, porque Dios ha estado trabajando por medio de su Espíritu Santo en sus vidas, y la palabra de Dios se queda en sus corazones, penetra en sus corazones, realizando una obra en ellos, una obra que transforma su corazón, que cambia su corazón, una obra de arrepentimiento en el cual ya no sigue su pecado, ya no vive para el pecado. Dios lo ha transformado y ahora no vive para esas cosas. Tiene una relación con Dios, pasa tiempo con Dios, medita en su palabra,
porque Dios ha transformado su corazón. Hay nuevos deseos y nuevos anhelos, un deseo por la santidad, un deseo por servir a su Señor, un deseo por seguir a su Señor, por obedecer a su Señor. Dios hace un cambio en su interior, pero también se ve reflejado en su exterior. Y es una persona que la vemos sirviendo también, aunque esa no es todo, ¿verdad? Pero sí la vemos sirviendo porque ama a su Señor. Y lo vemos compartiendo su palabra. Y yo me pregunto, ¿somos buena tierra? Debemos analizarnos si somos buena tierra. Dios nos ha dado su palabra y nos habla de por qué muchas personas rechazan el Evangelio, porque su corazón está endurecido, porque no han hecho una verdadera confesión de fe, sino que lo han hecho de una manera superficial. Porque hay muchos afanes, por eso rechazan a Jesús, porque hay muchas cosas que ocupan el lugar de Dios, porque hay muchas cosas que no ahogan la palabra de Dios. Pero hay buena tierra, una tierra que Dios ha preparado, que Dios ha estado obrando. Y déjenme decirles, de alguna manera todos antes de llegar a nuestro Señor, éramos mala tierra, y Dios preparó nuestros corazones. Dios fue obrando en nuestras vidas y fue utilizando su palabra para cambiarnos. Poco a poco fue arando nuestros corazones por medio de su palabra y transformándonos para que fuéramos buena tierra, y en algún momento la palabra de Dios penetrara y se quedara en nuestros corazones y diera fruto. Tengo algunas conclusiones. Tal vez cielo me ayuda. Debemos compartir el Evangelio a todas las personas, pero debemos recordar que es Dios quien convence a las personas, es Dios quien obra en las personas. Debemos orar porque Dios es el único que puede obrar en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo y transformarnos. Él es el único que puede obrar en nuestros corazones, y debemos compartir el Evangelio. Y lo otro es que debemos compartir el Evangelio porque Dios utiliza su palabra para arar esos corazones. Dios la utiliza, su palabra, porque su palabra penetra en nuestros corazones, está obrando en nuestras vidas. Así que yo quiero animarte, hermano, a que compartamos el Evangelio y a que nos evaluemos en qué condición estamos. Quiero animarte. Oremos. Padre, gracias, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Señor, transfórmanos, transforma esta iglesia, Señor. Prepara nuestros corazones, transfórmanos, Señor. Te pido tu ayuda, Señor, que estés obrando en los corazones de cada una de las personas que está aquí, Señor, y que puedan examinarse, y que tú estés obrando en sus vidas. Y te pido eso, Señor, que pueda tu palabra esté cambiando nuestros corazones de piedra por corazones de carne, Señor. Transfórmanos. Usa tu palabra, Señor. Y gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.